Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar las fiestas a todos los periodistas que trabajáis, que venís siempre aquí, y a todos los empleados públicos de la Administración. Me acompaña el director general de la PAC, Javier Gonzalo Langa, que es el responsable de los pagos de la PAC, de incentivos agroindustriales, de planes de mejora y de incorporación de jóvenes. Si os dais cuenta, una de las políticas principales de la Consejería. Comparecemos ante vosotros y vosotras para detallar uno de los proyectos más importantes de nuestra Consejería, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, y en general de la Junta de Extremadura. Son los incentivos agroindustriales. De todos y todas es sabido… ¿No me oís? Vale, perdón. De todos y todas es sabido que la industria agraria y alimentaria representa una de las principales actividades económicas de Extremadura. Ejerce un papel vital para la creación de empleo, el desarrollo de empresas, cooperativas y negocios en la región. Y además incrementa el valor añadido de nuestros valiosos y variados productos agrarios. En el compromiso por fortalecer la agroalimentación, desde la Junta de Extremadura hemos mejorado y flexibilizado las últimas convocatorias para solicitantes de ayudas de incentivos agroindustriales, con el objetivo de atraer a más empresas y generar más actividad empresarial. Dada la importancia de esta industria, por tanto, es necesario seguir con las políticas de fomento del sector que redunden en la mejora de la calidad alimentaria y el incremento de empleo en Extremadura. Y en ello continuamos trabajando desde la Consejería con acciones concretas para invertir en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas, con ayudas que se concretarán tanto en la construcción de nuevos centros productivos como en la ampliación y modernización de los ya existentes. Las acciones concretas, por ejemplo, en la convocatoria del año 2018, la Consejería de Agricultura destinó 25 millones de euros. Se han resuelto ayudas alcanzadas por un valor de 19,7 millones de euros y la inversión privada asciende, por tanto, a 79.900.000 euros, cifras que hablan por sí solas. Para la convocatoria del año 2019 pusimos 29 millones de euros. En total, en la pasada legislatura 2015-2019, la Consejería de Agricultura sacó convocatorias públicas por valor de 106.500.000 euros para mejorar las prestaciones del sector agroalimentario, lo que supone un 16% más de inversión y dobla la inversión privada con respecto a la anterior legislatura. Respecto a esta convocatoria de 2019, en estos momentos se encuentran en proceso de estudio los 174 proyectos que se han presentado. Uno de ellos, tan emblemático y significativo como el matadero de Zafra, que lo ha presentado por un valor de 20 millones de euros de inversión, que ya tiene la calificación urbanística y el informe ambiental estratégico, y que está con los últimos flecos con el Ayuntamiento de Zafra para presentar el proyecto al Ayuntamiento y obtener la licencia de construcción. Hemos mejorado la convocatoria de este año 2019 en aspectos importantes y que están vinculados a la realidad de Extremadura. Cabe destacar la subida de un 5% para inversiones realizadas por sociedades participadas por empresas de transformación de productos agrarios, al objeto de unificar el proceso de producción y el de transformación, el manejo de recursos energéticos, la gestión de residuos y subproductos, o aquellas empresas cuyo objetivo sea obtener la homologación de sus industrias para la exportación a los destinos internacionales que lo demanden. También hemos aumentado un 5% adicional para las inversiones que tengan un valor añadido de la producción primaria regional por motivos de eficiencia logística. También hemos incrementado un 10% para proyectos de economía circular. La inversión auxiliable es máximo de 20 millones de euros
y también dentro de ellas están dirigidas las inversiones a la implantación de la industria 4.0. Como novedad también en este año 2019 hemos valorado con más puntos aquellas iniciativas que se presentaron de los términos municipales de la comarca del Campo Arañuelo por ser considerada zona de transición ecológica. Por eso se les concederá mayor puntuación en los criterios de selección de las solicitudes. Como veis, el compromiso de la Consejería de Agricultura con Campo Arañuelo está claro. Primero, la semana pasada presentamos una inversión en esta legislatura de 5 millones de euros para la comunidad de regantes de Valdecañas. 2, en esta convocatoria de incentivos agroindustriales se ha priorizado también en puntuación actividades de esta comarca. Me gustaría detallar que de la convocatoria de 2018 se han beneficiado 136 proyectos. No se ha quedado a nadie fuera que cumpliera los requisitos. De ellos, 38 son del sector del aceite, 9 de aderezo, 18 de cereales y pienso, 10 de conservas vegetales, 29 de frutas y hortalizas, 22 de industria cárnica, 4 de industria láctea y otros 6 proyectos diferentes. De los casi 80 millones de euros invertidos en estos proyectos, los montantes más elevados se han destinado a maquinaria, obra civil e instalaciones. Entre las empresas beneficiadas de esta convocatoria de 2018, la más significativa ha sido Monliz, primera empresa instalada en la plataforma logística de Badajoz, que ha creado más de 25 puestos de trabajo, con una inversión aprobada de casi 15 millones de euros y una subvención de incentivos agroindustriales de casi 3 millones de euros. Esos datos no los digo yo hoy, los dijo también el gerente en la inauguración de la empresa de la plataforma logística de Monliz. Son datos potentes y que demuestran que nos hemos implicado, tanto la Consejería de Agricultura con el sector agroindustrial, en mejorar juntos con un único objetivo: transformar y mejorar el principal motor económico de nuestra región, el campo, huyendo del histórico catastrofismo que le acompaña en el discurso de muchos de sus representantes. Esto también es el campo extremeño. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que estiméis conveniente. ¿Nos puede adelantar las previsiones que tienen para el 2020? De incentivos. Efectivamente. Incentivos agroindustriales salió en marzo de 2019. Se han presentado 174 proyectos y evidentemente están en estudio. Desde luego, igual que hemos hecho en todas las convocatorias, hay crédito ampliable de un 20% para no dejar a ninguna empresa que cumpla los requisitos fuera. Significativa es, como os he comentado, la inversión que ha presentado el matadero de Zafra en esta convocatoria de incentivos agroindustriales. Buenos días, consejera. Yo quería preguntarle por otro asunto y es por si hay alguna valoración ya de los daños que ha podido hacer al campo extremeño las borrascas que se han enlazado estos últimos días. A ver, hemos estado en alerta desde el jueves hasta el sábado. Hoy es lunes. Pero sí que os puedo dar algunos datos significativos. 9.955 llamadas al 112. El equipo de la consejería con la consejera al frente estuvo desde las 9 de la noche del jueves en el 112 en Mérida coordinando todas las actuaciones con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas.
Ha habido 454 incidentes relacionados directamente con las alertas meteorológicas y 76 accidentes de tráfico también se han trabajado. No puede haber ningún informe de daños, es imposible, habiendo acabado la alerta, habiendo desactivado el Platercaex y el Inuncaex ayer domingo a las 14 horas. Los informes técnicos se realizan por los técnicos de las oficinas comarcales agrarias, lo que tiene que ver con los daños agrícolas, que ha sido en el Tietar. Lo que tiene que ver con las infraestructuras municipales, los informes los realizan los técnicos municipales o los de las mancomunidades. Y es imposible que haya informe de daños, habiendo finalizado ayer la alerta a las 2 de la tarde. Lo habrá a lo largo del tiempo y evidentemente sabéis que todos los daños que se producen por temas meteorológicos se tramitan a través de la delegación del Gobierno. No es nada nuevo ni extraordinario. Y desde aquí quiero agradecer el trabajo de los alcaldes y alcaldesas del norte de la provincia de Cáceres, de todos y cada uno de ellos, de las policías locales, de la Guardia Civil, de las agrupaciones de protección civil, de los bomberos, del SEPEI de Cáceres, de la Diputación Provincial de Cáceres, de los servicios de mantenimiento de carreteras de la Diputación de Cáceres y sobre todo también a la ciudadanía de todos esos municipios que están siendo un ejemplo de ayuda y colaboración hacia sus ayuntamientos. Hablamos de Navaconcejo, hablamos de Nuño Moral, de Vegas de Coria, de Moraleja, de Hervás, todos esos municipios, porque además sí que en esos días se han hecho 5 rescates de personas en Valdastillas, en El Torno, en Navaconcejo, en el cruce de la Fatela y en el término municipal de Jaraíz de la Vera. Y lo más importante que tenemos que destacar es que no ha habido daños personales. Y eso es lo fundamental. A la espera de los informes técnicos, ¿tienen agendadas visitas a los lugares más afectados en este tipo de situaciones? Insisto, a la espera de los datos oficiales de daños en los municipios, ¿están contempladas ayudas a los municipios? Vamos a ver, esto no es nuevo y esto se rige por un Real Decreto que se publicó en el año 2005 a nivel del Estado y que se hace a través de la delegación del Gobierno. Entonces, la delegación del Gobierno, la delegada del Gobierno ya ha hablado con alcaldes y alcaldesas, igual que nosotros desde el 112, con todos y cada uno de ellos y de ellas. Y cada uno tiene las competencias que tiene. Pues los técnicos municipales y de las mancomunidades harán los informes de infraestructuras, la Consejería de Agricultura lo hará de la parte agrícola. Pero las ayudas que hay se hacen a través del Estado y de ese Real Decreto y, por ejemplo, habéis visto la última que ha habido cuando ha habido la DANA en la Comunidad Valenciana y el Gobierno español sacó una orden de ayudas, pero todo en su justo término. Lo que ha habido aquí no es una DANA como la Comunidad Valenciana, ¿vale? Las infraestructuras que se han visto dañadas no tienen nada que ver con lo que ha sido en la Comunidad Valenciana, pero habrá que esperar a ver el informe de daños. Sí, consejera, ¿nos puede adelantar un poco, además del matadero, de qué otros sectores se han presentado a las ayudas de incentivos agroindustriales en 2019? Mira, los sectores que son los que se pueden presentar, que están contemplados en el anexo 1 del Reglamento de la Unión Europea, de la aprobación del Programa de Desarrollo Rural, y tienen que ver todos relacionados pues, con el aceite, aderezos, cárnicas, lácteos, lo que es el agroindustrial, la fruta, el tomate. Esos son los sectores que se pueden presentar dentro de incentivos agroindustriales. A ver. Es que nombres no podemos dar de empresas porque por protección de datos,
¿vale? Pero son vinculados al sector cárnico, a lo mismo que en el año 2018. Hay un tema importante de ecológico también, una inversión que se ha presentado por 4 millones de euros. De aceite también, importante, de tomate. Hola, buenas. Hablabas antes de catastrofismo en algunas partes del sector. Precisamente las organizaciones agrarias, en concreto UPA-UCE, en la semana pasada, denunciaba que hay un recorte en los presupuestos generales de Extremadura para el año 2020, los que están actualmente en tramitación, de 1 millón de euros para los seguros agrarios, y denunciaban esta situación. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que lo que ha ejecutado la Consejería de Seguros Agrarios en este año 2019, certificado y pagado, es decir, lo que han pedido los agricultores, es de 7.304.552 euros. Que hemos pagado en esta legislatura 5.443.208 euros de la deuda que dejó el Partido Popular a Agroseguros. Que el presupuesto que aparece en el proyecto de presupuestos del año 2020 de 8 millones de euros tiene un crédito ampliable de un 20%. Es decir, el presupuesto, el proyecto de gasto de seguros agrarios puede llegar a 9.600.000 euros. Una cosa son los créditos iniciales y otros son los créditos finales del presupuesto. Esta consejería ha doblado el presupuesto en seguros agrarios. Quiero recordar que en el año 2014 y 2015 el presupuesto en seguros agrarios era de 4 millones de euros y además no se pagaba en el momento de firmar la póliza a los agricultores y ganaderos, sino a subvención posterior. Cuando llegamos recuperamos el modelo que siempre quisieron los agricultores y ganaderos, que era el descuento en el momento de la póliza. Nadie, ningún agricultor ni ningún ganadero se va a quedar sin seguro agrario en este año 2020 si así lo demandan. Gracias.